Y si el dolor de tu relación rota no fuera el final, sino la señal de que el cielo ya está trabajando en secreto por ti. A veces creemos que lo que se quebró en nuestras manos es imposible de restaurar, que lo perdido no volverá jamás, que la distancia, las palabras duras o los silencios eternos han marcado un punto de no retorno. Pero ¿qué pasaría si hoy te dijera que ese dolor que llevas en el alma no es un castigo, sino un proceso divino? ¿Qué pasaría si te revelara que mientras tú llorabas, el arcángel Miguel se levantaba en tu favor, intercediendo ante el trono de Dios por aquello que parecía muerto? No es casualidad que llegaste hasta aquí, porque Dios tiene un mensaje personal para ti. Quiere restaurar lo que perdiste. Quiere demostrarte que lo que para el hombre parece imposible, para Él no es nada. Hay heridas que se sienten como cadenas pesadas en el corazón. Hay recuerdos de conversaciones que terminaron en gritos, en portazos, en promesas que parecían eternas, pero se desmoronaron en segundos. Y frente a esas memorias, muchos creen que Dios ha guardado silencio, que su plan se terminó, que no hay razón para seguir esperando. Sin embargo, en Joel 2:25, Dios declara con voz firme: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Eso significa que lo que el tiempo, la distancia, el orgullo o la confusión destruyeron, Él tiene poder de devolverlo con mayor gloria, con mayor amor y con una nueva oportunidad. No hablamos de volver al pasado, sino de recibir una restauración sobrenatural que transforme lo que estaba roto en algo mucho más fuerte. Hoy quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué relación es la que más duele en tu vida? Un matrimonio quebrado, una amistad que se enfrió, un familiar con el que no te hablas, o tal vez alguien que se fue y sientes que ya no volverá. Sea cual sea la herida, este mensaje no viene de un ser humano, sino de lo alto. El cielo ha registrado tus lágrimas, y mientras tú estabas en la oscuridad, creyendo que nadie veía tu dolor, el arcángel Miguel se inclinaba ante Dios para presentar tu caso. Lo que no entiendes es que cada oración, cada suspiro, cada lágrima derramada en silencio no fue ignorada. El cielo trabaja en silencio y aunque no lo veas, se están moviendo piezas invisibles para preparar un escenario de restauración. Dios quiere enseñarte algo. El dolor nunca fue el final de la historia. El dolor es la tierra donde se siembra la semilla de la gloria futura. Cuando todo parece destruido, ahí es cuando su poder se manifiesta con más claridad. Recuerda a Job, que lo perdió todo en un instante: familia, bienes, salud, honra. Y aunque parecía condenado al vacío, Dios restauró su vida al doble. Así también puede suceder contigo. No importa cuán rota esté tu relación, no importa si las palabras hirieron, si hubo traiciones, si hubo silencios, si hubo distancia. Cuando Dios se propone restaurar, nada puede detener su plan. Ahora mismo quiero que reflexiones. ¿Qué te impide creer en la restauración? ¿Es el orgullo? ¿Es la falta de fe? ¿Es la certeza de que esa persona no volverá? Déjame decirte que Dios no necesita las condiciones humanas para obrar. Él abre caminos en el desierto, hace brotar ríos en la sequía y aún en lo que está muerto declara vida. Si puedes creerlo, si puedes recibirlo, si puedes poner tu confianza en Él, descubrirás que tu historia no está cerrada. Quiero invitarte a que no solo escuches, sino que participes. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, devuelve lo que perdí. Ese acto no es solo un gesto en redes sociales, es una declaración profética de fe. Estás diciendo con tus palabras: creo que el cielo se está moviendo por mí. Creo que Miguel ha intercedido por mi relación. Creo que aunque yo no vea nada, Dios ya está obrando. Y quiero que también tomes una acción práctica ahora. Suscríbete a este canal y activa la campana. Porque cada palabra que compartimos aquí no es casualidad. Son mensajes que Dios quiere usar para fortalecer tu vida, para alimentar tu fe y para recordarte que no estás solo. Además,
Dale un me gusta a este video si sientes que estas frases resonaron contigo. Ese gesto sencillo no solo ayuda a que más personas escuchen este mensaje, sino que se convierte en una semilla de fe. Hoy el arcángel Miguel pidió por tu relación. Y cuando un mensajero celestial se levanta a tu favor, significa que algo grande está por suceder. No ignores esta confirmación. Dios está más cerca de lo que crees, y lo que parecía roto, Él puede convertirlo en un testimonio de restauración. Recuerda, el final que tú temías nunca fue final para Dios. Él siempre escribe la última palabra. El corazón humano no fue creado para la separación. Por eso cuando un lazo se rompe, el alma siente como si se desgarrara desde dentro. El silencio después de una despedida pesa más que 1000 palabras, y la ausencia de alguien amado puede convertirse en un eco que retumba día y noche. Reconocer este dolor no es un signo de debilidad, es aceptar la verdad de que fuiste creado para amar y ser amado, y cuando ese amor se fractura, la herida es real. La Escritura misma nos muestra que hasta los más grandes hombres de fe tuvieron que enfrentar la angustia de relaciones quebradas. David, el rey elegido por Dios, experimentó esa profundidad de sufrimiento cuando lloró desconsoladamente por su hijo Absalón. La traición, la distancia y finalmente la pérdida definitiva marcaron su vida con una cicatriz que nunca olvidó. Ese momento revela que incluso los ungidos por Dios no están exentos del dolor humano. Imagina a David, el hombre que derrotó gigantes y gobernó con sabiduría, postrado en lágrimas, clamando, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? 2 Samuel 10:33. Esa súplica no fue la de un rey, sino la de un padre roto que veía cómo el amor y la cercanía con su hijo se habían convertido en un abismo imposible de cruzar. Esa escena refleja lo que muchos viven hoy. Relaciones que parecían eternas, pero terminaron en confrontaciones, palabras hirientes o decisiones irreparables. El dolor de David no fue diferente al tuyo. Es la herida de quien ama intensamente y descubre que no tiene control sobre el corazón del otro. Cuando alguien que amas se aleja, no solo pierdes a la persona, pierdes también las promesas, los sueños compartidos, las rutinas que parecían eternas. Todo queda impregnado de su ausencia. El lugar vacío en la mesa, la cama fría, el silencio en donde antes había risas. Es un duelo silencioso que muchas veces no se atreve a ser reconocido por miedo al juicio de los demás. Pero Dios quiere que entiendas que ese dolor es válido, que no tienes que esconderlo, que llorar no te hace débil, sino humano. David no escondió sus lágrimas, las dejó correr como río, porque entendía que el corazón necesita liberar lo que pesa para poder sanar. La herida de ver a alguien amado alejarse toca fibras tan profundas que incluso puede hacer tambalear la fe. Es fácil creer que Dios está cerca cuando todo está en orden, pero cuando el amor se rompe, surge la pregunta inevitable: ¿dónde estabas, Señor, cuando esto sucedió? En medio de ese vacío, la fe puede parecer frágil. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que la vulnerabilidad no es enemiga de la fe. De hecho, muchas de las oraciones más poderosas nacieron en los momentos de mayor dolor. Los salmos de David están llenos de lamentos, de preguntas, de gritos desde la desesperación. Dios no rechazó esas oraciones. Al contrario, las convirtió en eternas, para que hoy tú también encuentres consuelo en ellas. El dolor de la pérdida también tiene un rostro de contradicción, porque junto al amor que aún se siente, aparecen sentimientos de enojo, de impotencia, de incomprensión. ¿Cómo alguien que prometió estar a tu lado puede ahora ser solo un recuerdo? ¿Cómo se puede pasar del calor de la cercanía al hielo de la distancia en tan poco tiempo? Esa lucha interna es parte del proceso humano. No se trata de falta de fe, se trata de ser consciente de que amar implica arriesgarse a sufrir.
David sabía lo que era esa contradicción. Amaba a su hijo, pero también conocía su rebelión. Lloraba por su ausencia, pero también cargaba la confusión de lo que esa relación había llegado a ser. Reconocer el dolor es un primer paso hacia la sanidad. Muchos intentan huir de él, enterrarlo bajo capas de ocupaciones, distraerse con ruido, con actividades, con máscaras. Pero el alma sabe lo que lleva dentro, y tarde o temprano esas lágrimas buscan salir. El cielo no espera que escondas tus heridas, espera que las entregues. Aceptar que duele es abrir la puerta para que Dios entre en esas grietas y comience un proceso de restauración. La negación no sana, pero la honestidad sí. Cuando dices, Señor, me duele, estás reconociendo que no puedes con tus propias fuerzas y es ahí donde empieza la intervención divina. El dolor de una relación rota también enseña lecciones que solo el quebranto puede revelar. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la necesidad de valorar a quienes amamos mientras los tenemos, la importancia de cuidar con palabras y gestos lo que a veces damos por sentado. David lloró no solo por la pérdida de Absalón, sino porque quizás en su corazón sabía que había momentos que no volvería a tener, conversaciones que no sucedieron, abrazos que quedaron pendientes. Así sucede en tu vida. Lo que más duele no es solo la ausencia, sino los vacíos de lo que pudo haber sido y no fue. Pero incluso en medio de tanto dolor hay una verdad escondida. Dios no desperdicia lágrimas. Cada suspiro que das en la soledad es recogido por Él. El mismo David que lloró por Absalón escribió en otro salmo: Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Eso significa que ninguna lágrima tuya ha pasado desapercibida. Dios registra tu sufrimiento, no para dejarte ahí, sino para transformarlo en algo que aún no entiendes. Reconocer el dolor no es quedar atrapado en él, es el inicio del camino hacia la redención. Si hoy sientes que el peso de la pérdida es insoportable, recuerda que no estás caminando solo. Lo que experimentas no es un castigo, es parte de la condición humana. Incluso Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. El Hijo de Dios, que sabía que lo resucitaría en minutos, no se contuvo de expresar el duelo, porque entendía que el dolor es real y merece ser reconocido. Él mismo se hizo cercano a tus lágrimas para que nunca creas que llorar es un signo de derrota. Reconocer el dolor es dar espacio a la humanidad que Dios mismo asumió en Cristo. La restauración no comienza en la negación, sino en la aceptación. Cuando reconoces la herida, abres la posibilidad de que el bálsamo de Dios sea derramado. Lo que hoy te pesa en el corazón puede convertirse mañana en el testimonio que ayudará a otros a levantarse. Pero ese proceso inicia con un acto de sinceridad. Permitirte llorar, aceptar que duele, reconocer que perdiste algo valioso. No hay vergüenza en admitir que amas y que esa pérdida te marcó. Incluso los gigantes de la fe, como David, lloraron como niños cuando la vida los quebró. Y si ellos lo hicieron, tú también puedes. El dolor de la pérdida no define el final de tu historia, pero sí revela cuán profundamente fuiste capaz de amar. Y ese amor, aunque hoy parezca perdido, es una semilla que Dios puede usar para hacer brotar algo nuevo. No ignores tu llanto, no lo escondas. Reconócelo, porque cada lágrima derramada en honestidad es una invitación para que Dios obre en ti, como obró en aquellos que, antes que tú, también experimentaron la herida de una relación rota. Tu dolor tiene un propósito, y aunque ahora no lo veas, un día mirarás atrás y descubrirás que ese vacío fue el lugar donde Dios comenzó a escribir una nueva historia en tu vida. Cuando atraviesas el dolor de una pérdida, de una traición o de un lazo que se rompe, muchas veces la sensación más dura no es solamente la ausencia de la persona, sino la idea de que tus lágrimas caen en el vacío, que nadie las nota,
que lo que experimentas es invisible, incluso para el cielo. Es en esos momentos donde el alma se pregunta, ¿de verdad importa lo que estoy sintiendo? Y aquí es donde la palabra revela un secreto poderoso. Cada lágrima que has derramado ha sido contada, registrada y guardada por Dios mismo. El salmista, en medio de su angustia, declara en Salmos 56:8, «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma». Este versículo abre una ventana al corazón divino, mostrando que lo que para ti parece fugaz e inútil, para Dios es una memoria eterna que será usada en tu proceso de restauración. Tus lágrimas no son desechadas, son semillas que un día germinarán en consuelo y en respuesta. La redoma o frasco de lágrimas era una costumbre en tiempos antiguos donde las personas literalmente recogían sus lágrimas en recipientes como señal de duelo, memoria y honra. Y Dios, usando esta imagen a través del salmista, muestra que Él mismo es el guardián de ese frasco espiritual que contiene cada gota de tu dolor. Esto significa que ni un solo instante de tu sufrimiento pasó inadvertido para los cielos. Aun cuando estabas en tu habitación en soledad, sin nadie a tu lado, llorando en silencio, el cielo se inclinaba para registrar ese clamor mudo. ¿Por qué es tan importante esta verdad? Porque desmonta la mentira que el dolor te susurra. Esto no sirve de nada, esto no tiene propósito, esto no importa. La Escritura te asegura que no hay un llanto inútil. Todo tiene un eco en lo eterno. Todo queda escrito en el libro de tu vida. Cuando el enemigo intenta convencerte de que llorar es sinónimo de debilidad, en realidad está intentando ocultar que tus lágrimas son intercesiones que hablan en el lenguaje del cielo. Hay cosas que no pudiste expresar con palabras, oraciones que jamás formulaste en voz alta, pero tus lágrimas ya intercedieron por ti delante del trono de Dios. En Romanos 8:26, se nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. De la misma manera, tus lágrimas son gemidos que comunican lo que tu boca no logra. El dolor puede haberte dejado sin voz, pero tu llanto ya levantó una oración que los cielos jamás ignoraron. Piensa en cuántas noches en las que te sentías abandonado. Lo único que tenías era ese llanto ahogado, y aún en ese instante estabas siendo escuchado. Lo que parecía insignificante estaba abriendo un registro en el cielo, uno que será usado para traer justicia y consuelo en el tiempo exacto de Dios. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ella no podía concebir hijos y su aflicción era profunda, al punto que sus lágrimas eran constantes en el templo. 1 Samuel 1:10 nos muestra a Ana con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Muchos la miraron y no entendieron lo que ocurría, incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Dios no confundió sus lágrimas. Lo que para los hombres era incomprensible, para el cielo era un clamor claro y contundente. Y de esas lágrimas nació una de las mayores respuestas de la historia de Israel. Samuel, profeta que ungió reyes y abrió una nueva etapa en el pueblo. Esta historia demuestra que lo que otros desprecian, Dios lo usa como materia prima para milagros que trascienden generaciones. Tus lágrimas, por tanto, no son finales, son el inicio de algo que todavía no puedes ver. Es importante también reconocer que el dolor no es uniforme. A veces lloras por la pérdida de alguien amado, otras por la traición de alguien cercano o incluso por la frustración de sueños que nunca se cumplieron. Pero en todos los casos el principio es el mismo. Ninguna lágrima se desperdicia. Cada una tiene un propósito y un lugar en la redoma de Dios. En Apocalipsis 21:4 hay una promesa final que conecta con este misterio. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esta declaración nos revela el desenlace. Las lágrimas no son eternas, pero sí son registradas hasta que llegue el día en que el mismo Dios las borre con su mano. Eso significa
que hay un tiempo determinado en el que ya no tendrás que llorar más por lo mismo, porque la justicia y la restauración vendrán. Sin embargo, el proceso de entender que tus lágrimas importan también te invita a una reflexión. ¿Qué haces con tu dolor mientras tanto? Muchas personas eligen endurecerse, cerrar su corazón y no permitir que ese dolor sea transformado. Pero si reconoces que cada lágrima tiene valor ante Dios, entonces puedes entregarlas como ofrenda. No es una señal de debilidad, es un acto de confianza. Cuando dices, Señor, no entiendo, pero te entrego mis lágrimas, estás reconociendo que tu historia no termina en ese llanto. Estás sembrando en el terreno espiritual para recoger después en alegría. El Salmo 126:5 lo confirma. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mira la belleza de la promesa. Cada lágrima es como una semilla. El sembrador no llora en vano cuando entierra una semilla, aunque a simple vista parece que la pierde. El terreno parece cubrirla, desaparecerla, pero en realidad está activando un ciclo de vida que dará fruto más adelante. Tus lágrimas son esa siembra invisible. El terreno puede ser oscuro, puede parecer que nada ocurre, pero en el momento señalado brotará una cosecha de gozo, restauración y propósito. Dios ya vio cada gota, ya registró cada lamento, y su fidelidad garantiza que ese registro no quedará vacío. Por eso, no minimices lo que has sentido. No digas "no importa" cuando en verdad te está consumiendo. Si para ti importa, mucho más para el Padre. Su amor es tan profundo que no deja pasar nada por alto. A veces pensamos que Dios solo escucha las oraciones bien formuladas, las que tienen palabras correctas, pero Él es Padre. Y un padre entiende incluso los gemidos de sus hijos. Tus lágrimas son lenguaje directo entre tu corazón y el de Él. Mientras otros tal vez no comprendieron tu dolor, el cielo sí lo entendió y lo honró. Por eso puedes descansar en la seguridad de que no lloraste solo, ni una sola vez. Así que, cuando recuerdes esos momentos de soledad en los que pensaste que todo había terminado, vuelve al versículo de Salmos 56:8 y recuérdate, mis lágrimas están en la redoma de Dios. Esto significa que hay un propósito detrás de lo que sufriste, aunque todavía no lo veas. Lo que hoy parece pérdida será mañana testimonio de restauración. Dios no ignora tus lágrimas, las honra, las registra y las transforma en parte de tu historia de redención. Ese dolor que ahora pesa en tu alma será usado como testimonio de vida, y un día podrás mirar atrás y decir, nada fue en vano, cada lágrima tenía un propósito en las manos de mi Dios. Desde el principio de la creación, Dios estableció las relaciones como un reflejo de su propósito eterno. No fueron diseñadas solo para compañía, sino como semillas que portan destino, multiplicación y propósito en la tierra. Adán y Eva no eran simplemente dos individuos en el Edén, eran una unidad, un reflejo de la imagen de Dios manifestada en comunión. Pero precisamente por eso se convirtieron en blanco del enemigo. La serpiente no se acercó por casualidad, ni fue una tentación aislada. Fue un ataque directo contra la primera unión que Dios estableció. Porque el enemigo sabe que cuando dos caminan en unidad bajo la voluntad divina, nada puede detener el fruto que producen. Por eso, cada vez que una relación comienza a fracturarse, debemos recordar que detrás del orgullo, de los malentendidos y de las heridas, hay una estrategia espiritual para cortar el propósito que esa unión cargaba. El relato del Edén nos enseña que el enemigo nunca se conforma con sembrar duda en un corazón. Su intención es separar lo que Dios estableció como uno solo. La voz de la serpiente introdujo confusión, manipulación y orgullo, distorsionando lo que era puro. Adán y Eva tenían comunión plena, no solo entre ellos, sino con Dios mismo. Pero al escuchar la voz equivocada, dejaron entrar la división. Eva comenzó a dudar de la palabra divina, y Adán permitió que la desobediencia se infiltrara en su relación.
El resultado fue un quiebre, no solo con Dios, sino entre ellos mismos. Se culparon, se escondieron y cargaron con la vergüenza que antes no existía. Lo que antes estaba marcado por confianza se tornó en acusación. Esa es exactamente la estrategia que el enemigo sigue usando hoy. Insertar voces de mentira que distorsionan la verdad y convierten la unión en desconfianza. Cuando una relación se fractura, solemos pensar que todo es producto de emociones humanas, diferencias de carácter o simples errores. Pero si miramos más profundo, descubrimos que hay una guerra espiritual activa. Las relaciones que nacen bajo propósito son vistas por el enemigo como amenazas, porque son portadoras de multiplicación espiritual, emocional y aún generacional. Una pareja que camina en unidad puede levantar hijos con identidad, familias sanas y entornos donde la fe se multiplica. Un amigo que sostiene en tiempos de prueba puede ser el canal para que alguien no se pierda. Un lazo de hermandad en Cristo puede cambiar la historia de una comunidad. Por eso, las estrategias de división se disfrazan en discusiones pequeñas, orgullos no resueltos, silencios prolongados o malentendidos que crecen sin que nadie los confronte. El enemigo no destruye de golpe. Primero, siembra desconfianza y luego se alimenta de las heridas abiertas. Es necesario reconocer que cada vínculo tiene un valor espiritual que va más allá de lo que percibimos. Jesús mismo lo expresó cuando dijo en Marcos 10:9, «Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Esta frase no se limita al matrimonio, aunque claramente lo incluye. También es un principio para toda unión que Dios establece con propósito. La unidad es una señal del cielo, y cuando se rompe, la misión detrás de esa unión se ve afectada. Por eso, cuando enfrentas ataques en tus relaciones, no lo tomes a la ligera, no lo reduzcas a un problema de orgullo personal. Identifica la raíz espiritual, porque el enemigo quiere robar la siembra de propósito que estaba destinada a brotar a través de esa relación. Miremos más de cerca cómo opera esta estrategia. Primero, introduce confusión. Distorsiona la percepción de las palabras, de los gestos y de las intenciones. Lo que antes interpretabas con confianza, ahora lo ves con sospecha. Segundo, siembra orgullo. Hace que cada parte crea que tiene la razón absoluta, impidiendo la reconciliación. El orgullo se convierte en un muro invisible que alimenta la distancia. Y tercero, genera acusación. La misma táctica usada en el Edén, donde Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. El ciclo de acusación destruye la empatía y erosiona la base de confianza. Todo esto ocurre porque detrás de lo visible hay un adversario que sabe que si logras permanecer unido en amor y propósito, eres más fuerte de lo que imaginas. Un ejemplo bíblico adicional lo encontramos en la vida de Job. Más allá de sus pérdidas materiales, uno de los ataques más dolorosos fue el deterioro de su relación con quienes lo rodeaban. Su esposa lo incitó a maldecir a Dios y morir. Sus amigos lo acusaron de pecador y lo abandonaron en su dolor. El enemigo no solo quería destruir sus bienes y su salud, quería aislarlo, separarlo de aquellos que podían sostenerlo. Porque cuando alguien queda aislado, se vuelve más vulnerable al desánimo. De la misma manera, cuando el enemigo logra romper un vínculo importante en tu vida, su propósito es dejarte solo, debilitado y sin cobertura. Por eso debemos estar alerta. El aislamiento nunca es casual, siempre es una señal de ataque espiritual. Reconocer esta realidad no significa que ignores tus responsabilidades humanas. Sí, es necesario trabajar en la comunicación, sanar heridas y aprender a perdonar. Pero también implica discernir que no estás luchando contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que quieren impedir que tu propósito florezca. Efesios 6:12 lo declara con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto cambia la perspectiva. Ya no ves a la otra persona como tu enemigo, sino a la división misma como una estrategia de las tinieblas. Eso abre la puerta a la compasión, al entendimiento y a la posibilidad de restauración. Entonces, ¿cómo resistir? Primero, guardando tu corazón. No permitas que las semillas de resentimiento e ira encuentren tierra fértil. Proverbios 4:23 nos instruye: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segundo, fortaleciendo la comunicación desde la verdad y el amor. Muchas rupturas podrían haberse evitado si se hubiera abierto espacio al diálogo sincero en lugar de alimentar el silencio. Y tercero, intercediendo en oración. La oración rompe las cadenas invisibles que el enemigo levanta. Así como Miguel se levanta para luchar en los cielos, tu intercesión abre brecha para que lo que estaba siendo atacado encuentre protección. El enemigo quiere destruir lo que Dios unió, porque sabe que en la unidad está la victoria. Jesús mismo declaró que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Marcos 3:24. Lo mismo aplica a una familia, a una amistad o a una pareja. La división es el arma predilecta del adversario, pero la unidad es la fuerza invencible que Dios ha dado a los suyos. Por eso, aunque los conflictos sean reales, aunque el dolor sea profundo, no olvides que hay algo más grande en juego: tu propósito, tu legado y la manifestación del plan de Dios a través de esa relación. Resistir los ataques espirituales, sanar desde la verdad y elegir la unidad son pasos que no solo restauran lo perdido, sino que fortalecen lo que viene. En conclusión, las rupturas que enfrentaste no fueron simples coincidencias. Hubo voces, influencias y estrategias que quisieron deshacer lo que Dios había establecido. Pero entender esta verdad te coloca en posición de victoria. Porque si reconoces la raíz espiritual, puedes enfrentarla con armas espirituales. Lo que el enemigo quiso destruir, Dios puede restaurar con mayor fuerza. Y lo que parecía perdido puede resurgir como un testimonio de gracia, fidelidad y propósito cumplido. Mantente firme. Lo que Dios une con propósito, el enemigo intentará separar, pero no tiene la última palabra. En el corazón de la revelación bíblica encontramos un misterio que atraviesa los siglos. No estamos solos en la batalla. El libro de Apocalipsis nos muestra un escenario cósmico donde Miguel, el arcángel de Dios, se levanta contra el dragón, símbolo del enemigo que busca devorar, dividir y destruir. Esa imagen no es una metáfora distante, sino una representación de lo que ocurre también en nuestra vida cotidiana. Cada vez que un lazo se rompe, cada vez que el enemigo intenta sembrar separación en las relaciones que fueron bendecidas, esa lucha se refleja en los cielos. El texto de Apocalipsis 12 nos recuerda que la división nunca es casual ni puramente humana. Detrás de ella hay un dragón que busca arrancar la paz, pero también un defensor celestial que ha recibido autoridad para intervenir. Reconocer esto cambia la perspectiva. No estás enfrentando solo un conflicto humano, estás atravesando una batalla espiritual en la cual Miguel intercede a tu favor. El rol de Miguel como intercesor y guerrero es fundamental en la narrativa bíblica. A lo largo de las Escrituras, lo vemos apareciendo en momentos decisivos de conflicto. En Daniel 10, por ejemplo, Miguel aparece como el príncipe que ayuda al mensajero celestial a atravesar la resistencia espiritual que le impedía llegar con la respuesta de Dios. Esa escena nos muestra que Miguel no es un espectador pasivo. Él lucha activamente para abrir camino donde el enemigo intenta bloquear. En Apocalipsis 12, la escena se intensifica. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y sus huestes, y el dragón es expulsado del cielo. Esta victoria celestial resuena en la tierra porque demuestra que la división no tiene la última palabra,
y que el cielo mismo se involucra cuando el enemigo busca devorar lo más sagrado. Así como Miguel expulsó al dragón, hoy sigue levantándose para resistir los intentos del enemigo de arrancar lo que amas. Cuando enfrentamos la separación de un vínculo importante, la sensación de soledad puede ser abrumadora. Creemos que todo depende de nuestra fuerza, de nuestros argumentos o de nuestra capacidad de reparar lo roto. Sin embargo, la palabra revela que la batalla es más amplia. El cielo se alinea para luchar contigo. Miguel intercede no porque tú seas débil, sino porque Dios reconoce que las fuerzas invisibles que te atacan no son humanas. Tú no puedes ver siempre lo que se trama en lo oculto, pero el cielo sí lo percibe. Y cuando los vínculos que llevan propósito se ven amenazados, Dios no permite que luches solo. Así como un general designa un ejército para proteger lo que es estratégico, Dios ha designado a Miguel para defender lo que está bajo ataque espiritual en tu vida. Este entendimiento trae descanso. No todo depende de tu capacidad. El cielo ya está peleando contigo. Pensemos en lo que representa esa defensa. Cuando Miguel intercede, no lo hace de manera simbólica, sino real. En la visión de Juan, el dragón es vencido y arrojado fuera. Eso significa que las voces de acusación, las estrategias de confusión y las mentiras que buscaban dividir pierden su lugar de autoridad. El enemigo es llamado el acusador de los hermanos, porque siembra división a través de la culpa, de las palabras hirientes, de la desconfianza. Pero cuando Miguel actúa, esas acusaciones son silenciadas y la verdad de Dios prevalece. No es casualidad que inmediatamente después de la victoria de Miguel, en Apocalipsis 12, se escuche en el cielo una voz que proclama: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo». Eso nos dice que cada victoria en el cielo trae repercusiones en la tierra, y que la intercesión de Miguel prepara el terreno para que Cristo reine también en tus relaciones. El sentimiento de separación que experimentamos cuando el enemigo toca un vínculo no es solo humano, sino que refleja el eco de una guerra mayor. La división siempre es señal de que algo de propósito estaba en juego. Por eso, cuando una relación se resquebraja, es necesario elevar la mirada. No se trata de ignorar las heridas o negar los conflictos, sino de entender que detrás de cada malentendido puede haber fuerzas espirituales que intentan amplificar el dolor para impedir la restauración. Ahí entra Miguel, como defensor. Su intercesión no borra mágicamente los problemas, pero abre un espacio espiritual donde el dragón pierde fuerza y donde lo que parecía imposible de restaurar puede comenzar a sanar. Miguel no reemplaza tu responsabilidad, pero sostiene tu batalla. Su defensa significa que lo que parecía perdido no está completamente derrotado, porque aún en medio del caos, el cielo sigue peleando por ti. El ejemplo de Miguel luchando contra el dragón también nos recuerda que la división no puede sostenerse indefinidamente. El dragón fue expulsado, no pudo resistir la fuerza del cielo. Esto es clave para quien siente que la ruptura de su vínculo es irreversible. El enemigo parece fuerte, sus mentiras parecen convincentes y las heridas profundas parecen insuperables. Pero la visión de Apocalipsis nos asegura que la derrota del dragón ya está decretada. La intercesión de Miguel garantiza que la división no es el fin definitivo, sino un escenario donde el poder de Dios puede manifestarse. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo transforma en testimonio de victoria. Cada vez que Miguel entra en acción, el desenlace cambia. La derrota se convierte en victoria, la acusación en justificación y la separación en un terreno donde la restauración es posible. Aterrizando esta revelación a lo práctico, debemos comprender que muchas veces lo que experimentamos como un ataque personal es en realidad una señal de que algo más grande está en juego.
Un matrimonio en conflicto puede ser más que una crisis de pareja. Puede ser un ataque al propósito de esa familia, a la generación que viene detrás, al legado espiritual que ambos estaban destinados a dejar. Una amistad quebrada puede ser un intento del enemigo de evitar que uno sea la respuesta de oración del otro. Una comunidad dividida puede ser el reflejo de un ataque a la unidad del cuerpo de Cristo. En todos esos casos, la figura de Miguel nos recuerda que no estamos enfrentando solo emociones, sino batallas espirituales, y que el cielo ya ha designado defensa. Esa defensa no es un consuelo abstracto, es un ejército real peleando donde tú no puedes ver. El consuelo más grande de esta verdad es que Dios nunca abandona a quienes claman. El Salmo 34:7 declara: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miguel, como príncipe de la milicia celestial, cumple ese rol de protección activa. Cuando el enemigo busca destruir lo que Dios bendijo, Miguel se levanta como muro. Su intercesión es garantía de que la última palabra no la tiene la división, sino la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no solo restaura, sino que también fortalece. Las relaciones que logran atravesar la tormenta con la ayuda del cielo salen más firmes, más conscientes del propósito que cargan y más alineadas al plan divino. Lo que parecía un quiebre definitivo puede convertirse en un testimonio poderoso de restauración. Finalmente, es importante recordar que la intercesión de Miguel no es una excepción aislada, sino parte del carácter mismo de Dios. Él nunca deja a sus hijos desprotegidos. Cada lágrima, cada oración y cada clamor son escuchados y registrados. El cielo se mueve en favor de los vínculos que cargan propósito, porque a través de ellos Dios establece su reino en la tierra. Por eso, cuando sientas que el enemigo ha logrado separar lo que amabas, no lo veas como un final absoluto. Reconócelo como una señal de que el cielo ya está peleando contigo y que Miguel está intercediendo para que la voz del dragón sea silenciada. Lo que parecía derrota puede convertirse en escenario de victoria, porque no peleas solo. El cielo ha enviado ayuda para defender tus vínculos. Muchas veces el alma se estremece cuando clama y no recibe respuesta inmediata. La mente comienza a llenarse de preguntas. El corazón se enfría y las fuerzas parecen agotarse. Se piensa que Dios olvidó, que dejó de mirar, que ya no se interesa en lo que duele. Pero el silencio no es prueba de abandono, sino parte de un diseño mayor que nuestra vista limitada no logra descifrar. En la historia de Lázaro, Jesús tardó 4 días antes de llegar, y ese lapso fue interpretado como descuido por quienes lo amaban. Sin embargo, ese retraso era el escenario perfecto para revelar una gloria más alta, un poder que no solo sanaba, sino que resucitaba. De igual manera, cuando tu corazón siente que ya no hay movimiento, cuando tus oraciones parecen rebotar en un cielo cerrado, la realidad es que se está preparando una manifestación más profunda de la intervención divina. El retraso tiene un propósito oculto. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro no habría muerto, y todos habrían visto una sanidad más. Pero al permitir la espera, lo que se mostró fue la victoria sobre la muerte. Así también en tus relaciones, en tus luchas personales, en lo que parece quebrado sin arreglo, Dios está permitiendo que se cruce la línea donde lo humano ya no puede actuar, para que solo lo divino quede como respuesta. Lo que parece indiferencia es en realidad una estrategia del cielo, dejar que las esperanzas humanas mueran para que se levante una fe más pura. El silencio, entonces, es un terreno donde se desarraiga la dependencia de lo visible y se entrena el alma a confiar en lo invisible. Allí, donde crees que fuiste olvidado, se están acomodando piezas que más tarde mostrarán que nunca estuviste fuera del plan. Este principio es vital porque las emociones pueden traicionar. Cuando todo calla, la mente interpreta abandono, pero la fe revela movimiento.
El cielo trabaja en dimensiones que los sentidos no captan. Así como una semilla bajo tierra parece muerta, sin movimiento, hasta que brota con vida nueva, así también tus procesos silenciosos llevan vida en gestación. El enemigo aprovecha esos tiempos de aparente inactividad para sembrar mentiras. Dios ya no escucha, tu historia no importa, es demasiado tarde. Pero esas frases son intentos de robarte la paciencia que produce fruto. La demora no cancela la promesa, la refuerza. Cada día de silencio se convierte en testimonio acumulado de que la espera no es pérdida, sino inversión en un resultado que trasciende lo ordinario. El ejemplo de Lázaro enseña que lo que parecía irreversible fue usado como plataforma de fe. Marta y María dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese "si hubieras" refleja la herida que muchos cargan hoy. Pensar que Dios llegó tarde, que no actuó cuando más se necesitaba. Pero Jesús respondió con una verdad más profunda: Yo soy la resurrección y la vida. No se trataba del momento en que llegó, sino de quién era Él. De la misma forma, tu historia no depende del tiempo exacto en que la respuesta aparezca, sino de la identidad del que responde. Si Dios es vida, su intervención nunca es tardía, sino exacta. El retraso no fue para herirlas, sino para mostrarles una dimensión del amor que va más allá de los límites humanos. Cuando sientas que la relación, el sueño o la fuerza ya murieron, recuerda que el silencio es solo un escenario. Dios nunca abandona, aunque calle. El profeta Habacuc declaró: Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que parece tardanza es solo diferencia entre el reloj humano y el tiempo eterno. En esa brecha, el corazón aprende humildad, dependencia y confianza. Allí se purifica el amor, se despojan los orgullos y se prueba qué tan real es la fe. Sin silencio no habría raíces profundas, todo sería superficial y débil. El silencio, entonces, es un regalo incómodo, pero necesario para sostener lo que vendrá después. Si hoy miras un panorama seco, sin respuestas, sin señales, piensa en la tumba de Lázaro. Allí parecía terminado todo. 4 días de silencio, de olor a muerte, de luto anticipado. Pero al final de ese tiempo, la voz de Jesús rompió la quietud con un mandato: Lázaro, ven fuera. Esa palabra mostró que la espera tenía un propósito, que muchos creyeran. Así también lo que ahora parece estéril, en el tiempo señalado dará fruto de fe no solo para ti, sino para quienes te rodean. Tu proceso silencioso no es privado, es semilla de testimonio que levantará a otros. Lo que hoy interpretas como abandono será mañana la prueba de que nunca estuviste solo y de que cada segundo de silencio fue tejido con propósito eterno. Por eso, no desprecies el silencio. Recíbelo como aula de fe. Pregunta no por qué tarda, sino ¿qué me quiere enseñar este silencio? Allí se encuentra la madurez que sostiene milagros grandes. Dios no se fue, no se apartó, no dejó de escuchar. Simplemente calla para hablar más fuerte después. Lo que parece tardanza es sincronización. El retraso no es indiferencia, es estrategia divina. Y en esa verdad descansa la certeza de que aún en la espera, tu historia está segura en las manos que nunca fallan. Muchas veces, el ser humano busca la sanidad en lo externo, en que la relación cambie, en que la otra persona dé el primer paso, en que las circunstancias mejoren por sí mismas. Sin embargo, la verdad espiritual es que todo proceso de restauración inicia en lo invisible, en lo profundo del alma. Dios no repara primero lo que está afuera. Él sana lo que está roto dentro de ti. Ezequiel 36:26 declara: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el principio. Antes de reconstruir un vínculo, Dios reconstruye tu interior. Mientras el rencor, la amargura y el dolor sigan alojados en tu corazón, ninguna reconciliación será completa, porque aun cuando lo externo se arregle, lo interno seguirá sangrando.
La sanidad de Dios no es cosmética, es profunda, arranca de raíz lo que intoxica y siembra lo que da vida. Cuando se habla de restauración, no se trata solo de volver a un estado anterior, sino de permitir que Dios transforme lo que parecía irrecuperable. El corazón humano, herido por ofensas, decepciones y traiciones, tiende a levantar muros de defensa. Esos muros prometen protección, pero en realidad aíslan y generan más distancia. Guardar rencor es como beber veneno esperando que otro muera. El alma se desgasta, las emociones se consumen y la relación nunca sana. Por eso, el primer paso no es exigir que el otro cambie, sino abrir el corazón a la obra del Espíritu. Dios promete quitar el corazón de piedra, insensible y duro, y entregar uno de carne, sensible y vivo. Ese intercambio es el verdadero inicio de la restauración, porque prepara un terreno fértil para que lo que se rompió afuera encuentre vida de nuevo. El enemigo sabe que la clave está en el corazón. Si logra mantenerte atado al resentimiento, aunque lo externo parezca mejorar, tarde o temprano el vínculo volverá a romperse. El perdón es la herramienta que limpia la herida interior, pero no se trata de un perdón superficial, de palabras vacías, sino de un perdón que nace de reconocer cuánto Dios te perdonó primero. Jesús enseñó que al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa conciencia abre espacio para dejar de exigir justicia propia y permitir que la gracia fluya. La reconciliación genuina comienza cuando sueltas la necesidad de tener la razón, de ganar la discusión y eliges abrir la puerta a la misericordia. Dios no ignora el dolor que sufriste, pero tampoco quiere que ese dolor se convierta en tu prisión. Él sana desde dentro para que puedas amar sin cadenas. La restauración interior no siempre es inmediata. A veces implica enfrentar memorias, lágrimas guardadas y heridas profundas. Es un proceso en el que Dios toca áreas ocultas y revela verdades incómodas. Muchas personas buscan soluciones rápidas, pero la verdadera obra de Dios requiere honestidad, reconocer que hay enojo, que hay miedo, que hay orgullo. Solo cuando traes eso a la luz, Dios puede comenzar a reemplazarlo por paz, confianza y humildad. Este proceso interior no significa debilidad, sino valentía. Es más fácil seguir culpando al otro que permitir que Dios te transforme primero. Pero cada paso que das hacia tu sanidad interior abre la puerta para que lo externo también se restaure. Un corazón nuevo produce nuevas palabras, nuevas actitudes y nuevas decisiones que construyen reconciliación real. Ezequiel habló de un corazón nuevo y de un espíritu renovado. Esa promesa muestra que la restauración no es solo emocional, sino espiritual. No basta con sentir alivio temporal. Se necesita un cambio en la raíz del ser. Cuando el Espíritu de Dios habita dentro de ti, te da la capacidad de actuar más allá de tus fuerzas. Allí donde antes respondías con ira, ahora puedes responder con mansedumbre. Allí donde antes guardabas resentimiento, ahora puedes soltarlo. Esa obra no la produce la disciplina humana, sino el toque divino. El corazón nuevo no es un corazón reparado, sino uno completamente distinto, que late con la vida de Dios. Y cuando eso sucede en tu interior, los vínculos que parecían imposibles de recuperar encuentran un fundamento sólido para levantarse. La sanidad interior también implica soltar las narrativas que has repetido por años. Palabras como nunca me valoró, siempre me lastimó, no tiene remedio, son cadenas que refuerzan la herida. Dios te invita a renovar tu mente, a alinear tus pensamientos con su verdad. No significa negar lo que pasó, sino reinterpretarlo bajo la perspectiva de la gracia. Lo que fue doloroso puede convertirse en aprendizaje, y lo que parecía pérdida puede ser semilla de madurez. Ese cambio de perspectiva nace de un corazón restaurado, porque ya no mira desde la amargura, sino desde la esperanza. Y cuando dentro de ti cambia la visión,
cambia la manera en que te relacionas con los demás. La restauración comienza en ti y desde ti fluye hacia lo que te rodea. Un ejemplo claro está en José, vendido por sus hermanos. Humanamente tenía motivos para guardar rencor, para buscar venganza, para cerrar su corazón. Pero Dios trabajó en su interior y cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlos, declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Ese es el fruto de un corazón transformado, ver la mano de Dios incluso en las heridas. Si José hubiera mantenido resentimiento, su familia nunca se habría reunido. Pero porque permitió que Dios sanara su interior, se convirtió en canal de restauración para muchos. Lo mismo ocurre contigo. La sanidad que Dios hace en tu corazón no se queda en ti, se extiende a quienes amas. Tu decisión de dejar que Dios transforme lo interno puede ser el inicio de una cadena de reconciliaciones que marquen generaciones. La restauración comienza en tu corazón porque es el único terreno que realmente puedes entregar a Dios. No controlas al otro, no controlas las circunstancias, pero sí puedes decidir rendir tu interior. Ese acto de entrega abre la puerta para que lo imposible suceda. Quizás no veas cambios inmediatos en lo externo, pero cada paso de sanidad interior ya es victoria. Porque aunque la relación tarde en recuperarse, tu alma no seguirá cautiva. Y en el tiempo perfecto, lo que se sembró dentro dará fruto afuera. Dios es fiel para completar la obra que empieza en ti. Un corazón nuevo es la garantía de que la restauración no será frágil, sino sólida, porque estará fundamentada en la transformación espiritual y no en emociones pasajeras. Por eso, si anhelas restauración, comienza orando como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración es la clave para abrir espacio a la obra divina. Dios no restaura con parches, Él hace nuevas todas las cosas. Y cuando empiece en tu interior, verás cómo poco a poco lo externo también comienza a alinearse. La reconciliación verdadera no se construye con esfuerzo humano, sino con corazones renovados por la gracia. Allí, en lo profundo, donde nadie más ve, Dios planta la semilla de la sanidad que transformará tu historia. Y desde ese corazón nuevo, restaurado, aprenderás a amar de nuevo, a confiar de nuevo y a caminar en la plenitud que solo el Espíritu puede dar. Una de las acciones más desafiantes que Dios nos pide es interceder por aquellos que nos lastimaron. La lógica humana grita que lo justo es guardar distancia, devolver la herida o al menos cerrar el corazón para no volver a ser vulnerables. Sin embargo, la lógica del cielo es distinta. Donde hay odio, sembrar amor. Donde hubo ofensa, levantar intercesión. Job vivió esta verdad en carne propia. Después de haber sido acusado y juzgado injustamente por sus amigos, Dios no restauró su suerte hasta que él oró por ellos. La Escritura relata: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos». Job 42:10. Esto enseña un principio poderoso. La oración por quienes nos hieren no solo libera a los otros, también abre puertas de restauración en nuestra propia vida. Orar rompe cadenas invisibles que ni el razonamiento ni la confrontación pueden romper, porque activa la intervención del cielo en medio del conflicto. Orar por quien te hirió no significa justificar su acción, tampoco minimizar el dolor que causó. Significa reconocer que no eres esclavo de la herida y que tu vida está en manos de Dios, no en las manos de quienes te hicieron daño. Cuando oras, estás declarando que el resentimiento no tiene dominio sobre ti y que la justicia divina es más alta que tu deseo de venganza. Jesús lo dijo de forma clara en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato no es humano, es celestial, porque la naturaleza humana jamás podría hacerlo por sí sola.
Necesitamos la gracia del Espíritu Santo para pronunciar el nombre de quien nos hirió y pedir bendición sobre él. Pero al hacerlo, algo cambia primero en nosotros. La herida pierde poder. El dolor comienza a cicatrizar y el corazón se abre a una paz que sobrepasa entendimiento. La oración es un acto de poder espiritual porque se libra en un terreno invisible. Allí donde las palabras humanas generan discusiones y las acciones producen choques, la oración opera en lo eterno. Cuando presentas delante de Dios a quien te hirió, estás reconociendo que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. El enemigo quiere mantenerte atado al rencor para que tu vida se detenga. Dios quiere liberarte para que sigas avanzando en tu propósito. Por eso, cada vez que oras por quien te lastimó, es como si cortaras cuerdas que antes te ataban al pasado. Lo que parecía un muro imposible de atravesar comienza a resquebrajarse. La oración abre caminos donde parecía que todo estaba cerrado, porque activa la justicia y la misericordia divinas, de maneras que los ojos naturales no alcanzan a ver. Un ejemplo poderoso está en Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado injustamente, en lugar de maldecir a sus agresores, levantó una oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esa intercesión marcó un precedente eterno. La vida de Saulo, que presenció aquel hecho, luego fue transformada radicalmente en el apóstol Pablo. Una oración en medio del dolor fue semilla de una misión que alcanzó a naciones enteras. Esto demuestra que tus oraciones no son palabras al viento, son llaves que pueden cambiar destinos, incluso de quienes te hicieron sufrir. Orar por quien te hirió no solo libera tu corazón, puede abrir puertas de gracia sobre su vida y sobre generaciones futuras. Es un acto que trasciende la lógica y entra en el misterio del propósito divino, pero orar en este nivel requiere honestidad. Muchas veces no sentirás ganas de hacerlo y quizá tu primera oración sea apenas un susurro de obediencia más que un deseo genuino. Y eso también cuenta, porque Dios no mide tu emoción, sino tu disposición. Al principio puede ser una oración simple: Señor, bendícelo, o Señor, ayúdala. Con el tiempo, esa oración se profundiza, se vuelve más sincera y comienza a brotar desde un corazón que ha sido tocado por la compasión de Dios. La repetición constante, día tras día, va suavizando lo que parecía imposible de soltar. Lo que era una carga se transforma en un acto de libertad. Porque cada vez que doblas rodilla por quien te hirió, declaras que eres hijo de la luz y no de la oscuridad, que caminas en el perdón y no en el odio, que eliges ser instrumento de restauración y no de destrucción. Job es el mayor recordatorio de que la restauración llega en el momento en que intercedemos. No fue después de defenderse ni de probar que tenía razón. Fue después de orar por aquellos que le habían causado más angustia. Allí se rompió la cadena de aflicción y su vida fue bendecida al doble de lo que había perdido. Así actúa Dios. Cuando sueltas el derecho a reclamar justicia por tus fuerzas y lo entregas en oración, Él mismo se levanta como tu defensor. Tu oración no solo puede tocar el corazón de quien te dañó, también puede multiplicar las bendiciones en tu propia vida. Lo que parecía pérdida se convierte en siembra, y lo que parecía el final se transforma en el inicio de una etapa mayor. Orar por quien te hirió no es debilidad, es acceder a una dimensión de fortaleza espiritual donde solo los valientes pueden entrar. Por eso, no subestimes el poder de una oración sencilla. Aunque tu corazón tiemble, aunque aún sientas dolor, cada palabra que levantas delante de Dios es un martillo que rompe cadenas invisibles. Esas cadenas no solo atan a la otra persona, también te atan a ti. Y al interceder, ambas partes comienzan a experimentar libertad. Puede que no veas resultados inmediatos, pero en el mundo espiritual algo se está moviendo.
Tal vez no cambie la actitud del otro, pero sí cambia tu corazón, y eso ya es un milagro. Porque cuando dejas que el amor de Dios fluya a través de ti hacia quien menos lo merece, te conviertes en reflejo vivo de Cristo, quien oró desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la mayor expresión de poder: transformar el dolor en oración, la herida en intercesión y el rechazo en semilla de restauración eterna. En toda relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, existe un momento inicial lleno de pureza, intención y esperanza. Ese primer encuentro, esas primeras palabras y gestos, fueron sembrados con buenas intenciones y bajo la guía de Dios. Sin embargo, con el tiempo, las heridas, la rutina y las expectativas frustradas pueden nublar la memoria de ese inicio. Apocalipsis 2:4 nos recuerda que dejar de lado nuestro primer amor significa perder la perspectiva del propósito original. ¿Has dejado tu primer amor? Este versículo no habla únicamente de relaciones con Dios, sino también de la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos. Olvidar el principio puede generar distancias que parecen insalvables, porque el corazón deja de recordar la chispa que lo unió a la otra persona. Recordar el inicio no significa ignorar las dificultades ni justificar los errores, sino volver a conectarse con la intención pura que existía antes de que el dolor se interpusiera. En muchas relaciones, el desgaste emocional y los malentendidos han hecho que las personas olviden la semilla que Dios plantó. Esa semilla pequeña y vulnerable contiene la esencia de lo que fue bueno, verdadero y divino en el inicio. Volver a esa semilla implica traer al presente la gratitud por lo vivido, la humildad de reconocer lo positivo y la apertura para que Dios restituya lo que el tiempo y las circunstancias han oscurecido. Es un acto consciente de mirar más allá del dolor y de reconocer que Dios tiene un propósito eterno que va más allá de los errores humanos. Cuando recordamos el inicio, también recordamos los valores y principios que guiaron la relación. Muchas veces, las personas se enfocan en los conflictos actuales y olvidan la paciencia, el compromiso y la ternura que existieron en el pasado. Es allí donde Dios interviene, al permitir que nuestra memoria espiritual se alinee con su perspectiva. Podemos ver no solo lo que se ha perdido, sino lo que aún puede florecer. Recordar el inicio nos ayuda a evaluar con claridad cuáles elementos necesitan sanidad, cuáles deben fortalecerse y cuáles merecen una segunda oportunidad. Esta perspectiva nos permite actuar con discernimiento, no con impulsividad, y nos prepara para tomar decisiones sabias que reflejen el amor y la intención divina original. El corazón humano tiende a concentrarse en lo negativo, en las heridas y en las decepciones. Sin embargo, cuando Dios nos invita a recordar el inicio de la relación, nos está ofreciendo un cambio de enfoque. Mirar con ojos de fe y esperanza lo que fue bueno. Ese acto no minimiza el dolor, pero nos permite no quedarnos atrapados en él. Recordar el inicio nos ayuda a rescatar el respeto, la admiración y la gratitud que alguna vez existieron y que aún pueden ser cultivados. Es un recordatorio de que cada relación tiene un propósito divino, incluso si las circunstancias han hecho que ese propósito se vea comprometido temporalmente. Al mirar el inicio, reconocemos que Dios estaba presente desde el primer momento y que su intención no ha cambiado. Además, recordar el inicio nos da fuerza para reconstruir la relación. Muchas veces, las personas se sienten abrumadas por los conflictos y piensan que es demasiado tarde para reparar lo que se perdió. Sin embargo, el recuerdo del primer amor actúa como un ancla que estabiliza la visión. Si hubo un inicio marcado por la gracia, la bondad y la intención, entonces hay potencial para volver a conectar con esa esencia.
Este acto no depende solo de emociones humanas. Depende de permitir que Dios reavive lo que parecía apagado. El Espíritu Santo tiene la capacidad de traer a la memoria los momentos de unidad, las promesas cumplidas y los gestos de amor que fortalecieron la relación, y al hacerlo, inicia un proceso de sanidad y renovación. El proceso de recordar el inicio también implica reconocer nuestra responsabilidad en el desgaste de la relación. No solo los errores de la otra persona afectan el vínculo. Nuestras acciones, palabras y actitudes también juegan un papel. Al volver al inicio, vemos con claridad las promesas hechas y cómo podemos alinearnos nuevamente con los principios que guiaron ese primer encuentro. Esta introspección nos permite pedir perdón donde es necesario y ofrecer perdón donde lo hemos retenido. El reconocimiento de nuestra parte en la relación no es un acto de culpa, sino un paso hacia la madurez y la reconciliación. Dios valora la honestidad y la disposición de restaurar lo que Él mismo creó. Finalmente, recordar el inicio fortalece la fe de que la restauración es posible. Al mirar el primer amor, nos damos cuenta de que Dios nunca pierde de vista lo que sembró. Esa semilla inicial sigue viva y con su intervención puede germinar de nuevo. La memoria de ese comienzo nos anima a perseverar, a no rendirnos ante la desesperanza y a confiar en que el propósito divino es más grande que cualquier herida. Recordar el inicio de la relación no borra las dificultades, pero nos da la perspectiva necesaria para avanzar con esperanza, fe y acción, permitiendo que Dios guíe cada paso hacia la restauración y la reconciliación. Cuando traemos el primer amor al presente, abrimos la puerta para que lo que comenzó con pureza y propósito vuelva a florecer con fuerza renovada. Desde el principio, la palabra de Dios nos advierte sobre el poder de la lengua, recordándonos que las palabras tienen la capacidad de edificar o destruir, de sanar o herir, de unir o separar. Santiago 3:6 dice con fuerza: la lengua es fuego, es un mundo de maldad. Este versículo nos enseña que lo que decimos no solo afecta a quienes nos escuchan, sino que tiene repercusiones espirituales que muchas veces no percibimos de inmediato. Cada palabra lanzada en un momento de enojo, frustración o resentimiento puede convertirse en una flecha que hiere profundamente a la persona amada, creando cicatrices invisibles que tardan en sanar. La relación que Dios desea restaurar puede verse comprometida por palabras dichas sin control, palabras que el enemigo utiliza para sembrar división y confusión. Cuando alguien nos lastima con palabras, nuestro corazón puede cerrarse y a menudo respondemos con más palabras hirientes, en un ciclo que parece interminable. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo el enemigo manipula nuestras conversaciones para generar discordia. En el jardín del Edén, la serpiente usó palabras cuidadosamente escogidas para sembrar duda y confusión, logrando que Adán y Eva cuestionaran la voluntad de Dios y se separaran de su plan original. De la misma manera, en las relaciones humanas, los malentendidos y las palabras impulsivas son armas que el enemigo emplea para quebrantar la unidad, la confianza y la paz. Cada reproche, crítica destructiva o comentario despectivo puede abrir una grieta por donde el enemigo entra, y si no somos conscientes, esa grieta puede crecer hasta afectar la estructura misma de la relación. Es esencial reconocer que no solo las palabras de los demás nos afectan. Nuestras propias palabras pueden ser un canal de bendición o de destrucción. Hablar sin pensar, con ira o resentimiento, es entregar armas al enemigo. Sin embargo, Dios nos llama a la reflexión y a la transformación. Nos invita a purificar nuestro lenguaje, a pensar antes de hablar y a edificar a quienes amamos con cada frase que pronunciamos. Efesios 4:29 nos recuerda:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Cada palabra puede ser una semilla de reconciliación o de daño, y cuando se elige hablar con sabiduría, se abre un camino de restauración que ni la lógica humana podría construir. La herida causada por palabras puede ser profunda porque toca el alma. Muchas veces, las discusiones se olvidan superficialmente, pero lo que se dijo permanece en la memoria del corazón, generando inseguridad, desconfianza y miedo a acercarse nuevamente. Por eso es vital permitir que Dios purifique nuestro lenguaje. La oración, la reflexión y la guía del Espíritu Santo nos ayudan a medir nuestras palabras y a expresar nuestras emociones de manera que edifiquen en lugar de destruir. Cuando aprendemos a hablar desde un lugar de amor y empatía, rompemos la influencia del enemigo y comenzamos a reparar lo que parecía irreparable. Cada conversación puede convertirse en un acto de restauración si se alinea con la voluntad divina. Un ejemplo bíblico de cómo las palabras pueden transformar la realidad se encuentra en la reconciliación de José con sus hermanos. Aunque ellos le habían causado un daño profundo y hablaron con dureza en el pasado, José eligió responder con palabras de perdón y provisión. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La elección de José de usar palabras que edificaran en lugar de palabras que hirieran permitió que la familia fuera restaurada y que la bendición de Dios se manifestara a través de un acto de sabiduría y misericordia. Este principio nos enseña que aunque el enemigo intente usar las palabras como armas, nosotros podemos revertir ese ataque con un lenguaje que refleje la verdad y la gracia de Dios. Es importante comprender también que no basta con evitar hablar mal. Debemos ser proactivos en edificar con nuestras palabras. Declaraciones de amor, palabras de aliento, afirmaciones de fe y reconocimiento mutuo son herramientas que fortalecen los vínculos y protegen contra la división. Cada elogio sincero, cada disculpa honesta y cada expresión de gratitud es un muro que el enemigo no puede derribar. En cambio, las críticas constantes, los reproches injustos y las palabras despectivas son puertas abiertas a la confusión y al resentimiento. Dios nos llama a usar nuestra lengua como un instrumento de paz y reconciliación, entendiendo que cada palabra tiene un peso espiritual que influye en la dirección de la relación. El enemigo busca explotar nuestras debilidades emocionales a través de las palabras. Cuando estamos cansados, heridos o emocionalmente vulnerables, es más fácil caer en reacciones impulsivas que generan daño. Reconocer esto nos ayuda a ser vigilantes y a depender de Dios antes de hablar. La paciencia, la reflexión y la oración antes de responder son claves para que nuestras palabras sean constructivas. Al elegir conscientemente hablar desde el amor, no solo protegemos la relación, sino que también mostramos obediencia a la instrucción divina y permitimos que la gracia de Dios transforme nuestras interacciones. Cada vez que usamos palabras para herir, también estamos dando poder al enemigo. Pero cuando elegimos hablar con sabiduría y amor, neutralizamos ese poder y abrimos camino a la restauración. La lengua se convierte en un canal de bendición, capaz de reconstruir la confianza y la intimidad que se habían perdido. Incluso palabras simples, dichas con el corazón correcto, pueden cambiar la dinámica de una relación y reavivar lo que parecía apagado. Dios espera que sus hijos sean guardianes de sus palabras y que con ellas, en lugar de destrucción, traigan reconciliación y paz a los vínculos que Él ha unido. En conclusión, las palabras son armas poderosas que el enemigo busca usar para dividir, pero también son herramientas de restauración si son guiadas por Dios. La conciencia de su poder, la humildad para pedir perdón y la diligencia para hablar con sabiduría son esenciales para proteger y fortalecer las relaciones.
Cada frase puede ser un fuego que destruye o una luz que sana. La elección depende de nosotros y de nuestra disposición a alinearnos con la voluntad divina. El lenguaje transformado por Dios puede revertir heridas, cerrar brechas y abrir nuevas oportunidades para restaurar lo que se ha perdido, demostrando que incluso en medio de conflictos y palabras hirientes, la intervención del cielo puede restaurar vínculos y traer paz duradera. En la vida espiritual y emocional, uno de los errores más comunes es esperar que el dolor de una relación rota desaparezca de manera inmediata, como si un solo acto de arrepentimiento, una conversación o un gesto pudiera reconstruir todo lo que se ha perdido. Sin embargo, la Biblia nos enseña a mirar la restauración como un proceso progresivo, lleno de etapas que requieren paciencia, compromiso y dependencia de Dios. El ejemplo de Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén es un testimonio poderoso de cómo la restauración requiere esfuerzo sostenido, visión clara y obediencia paso a paso. Nehemías no levantó los muros de un día para otro. Enfrentó oposición, cansancio y dudas, pero avanzó constantemente con la certeza de que cada piedra colocada tenía un propósito y que, al final, la ciudad estaría protegida y fortalecida. Cuando una relación ha sido quebrantada, es fácil desanimarse al ver que los intentos de reconciliación no producen resultados inmediatos. Cada conversación puede sentirse incompleta, cada disculpa puede parecer insuficiente y cada acto de amor puede ser malinterpretado. Sin embargo, Dios nos recuerda que, así como Él trabaja en nuestra vida interior gradualmente, también lo hace en la sanidad de los vínculos. Cada paso, aunque pequeño, es un avance significativo hacia la restauración completa. La paciencia no es pasividad. Es un acto de fe y obediencia, reconociendo que el tiempo de Dios es perfecto y que la sanidad emocional y espiritual no puede ser apresurada. La restauración implica reconstruir la confianza y el respeto mutuo, algo que se logra con constancia y coherencia. En muchas relaciones, la confianza rota puede generar miedo, inseguridad y desconfianza. Intentar forzar la reconciliación sin permitir que el otro procese su dolor o sin trabajar en la propia sanidad interior puede resultar en más heridas. La narrativa bíblica de Nehemías nos muestra que el progreso gradual, acompañado de oración, disciplina y determinación, es el camino hacia vínculos sólidos. Cada ladrillo colocado en los muros simboliza un acto de amor, un gesto de perdón o una decisión de mantener la paz incluso en medio de la tensión. Es un recordatorio de que la restauración es integral, involucra corazón, mente, palabras y acciones. Otro aspecto vital del proceso de restauración es la preparación del corazón. Antes de que un vínculo pueda ser sanado por completo, cada persona debe enfrentar sus propios miedos, rencores y heridas. Esto requiere honestidad, introspección y disposición a permitir que Dios transforme actitudes, palabras y comportamientos. No se trata solo de reconciliarse con la otra persona, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad divina. Al igual que Nehemías oró antes y durante la construcción, nosotros necesitamos invitar a Dios a cada paso del proceso, pidiendo dirección, paciencia y fortaleza. La restauración que proviene de Dios no es superficial. Es profunda, duradera y transformadora, y comienza por un cambio interno que luego se refleja en la relación externa. La perseverancia también es un componente fundamental. Durante la reconstrucción de Jerusalén, Nehemías enfrentó críticas, burlas e intentos de sabotaje por parte de sus enemigos, pero no permitió que estas dificultades detuvieran su misión. De manera similar, en la restauración de relaciones surgen obstáculos, viejas heridas que resurgen, malentendidos que reaparecen y momentos de desaliento que ponen a prueba nuestra fe. La clave es mantener la mirada en el propósito mayor,
confiando en que cada acto de paciencia, perdón y amor sembrado dará fruto en el momento exacto que Dios determine. La restauración no es lineal. Puede haber retrocesos, pero cada esfuerzo contado, aunque parezca pequeño, es parte del proceso divino de reconstrucción. Es esencial también comprender que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro deseo de rapidez. La prisa humana puede llevarnos a decisiones precipitadas, a disculpas forzadas o a reconciliaciones superficiales que no perduran. El proceso que Dios establece respeta los tiempos de cada corazón, permitiendo que la sanidad se asiente y que las raíces del amor verdadero vuelvan a fortalecerse. Cada conversación debe ser considerada, cada gesto meditado y cada perdón sincero. La consistencia en estas acciones es lo que permite que la restauración sea genuina y resistente, capaz de soportar futuras pruebas y desafíos. La reconstrucción gradual también fomenta la gratitud y la valoración del otro. Cuando vemos el progreso paso a paso, aprendemos a apreciar cada momento de entendimiento, cada gesto de reconciliación y cada señal de cambio. Esta apreciación refuerza el vínculo y crea un ciclo positivo de amor y confianza que se retroalimenta. La restauración que ocurre rápidamente sin proceso a menudo carece de profundidad, mientras que la que se construye con paciencia y fe se convierte en un testimonio duradero del poder de Dios para transformar corazones y relaciones. Además, el proceso de restauración enseña humildad y dependencia. Nos recuerda que no podemos controlar todo, que no siempre tenemos la respuesta inmediata y que necesitamos la guía de Dios en cada paso. Esta humildad abre espacio para la oración, la escucha y la sensibilidad hacia el otro, fortaleciendo la comunicación y fomentando un vínculo más auténtico. La restauración, cuando se entiende como un proceso, nos enseña que cada detalle importa. Una palabra amable, un gesto de perdón, un acto de servicio o la disposición a escuchar sin juzgar son ladrillos que sostienen la estructura de la relación. Finalmente, entender que la restauración es un proceso nos libera de la frustración y el desánimo. Nos permite celebrar los avances, aprender de los retrocesos y confiar en que el resultado final será la manifestación de la gracia y la fidelidad de Dios. Cada relación restaurada a través de un proceso guiado por Dios se convierte en un testimonio del poder divino para sanar lo que parecía perdido, demostrar que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la intervención celestial trabaja silenciosa y eficazmente. Así como Nehemías edificó los muros con paciencia, fe y constancia, nosotros también podemos reconstruir los vínculos, paso a paso, hasta verlos firmes, protegidos y llenos de vida. A menudo, cuando enfrentamos la ruptura de una relación o el dolor causado por la traición y el abandono, sentimos que nuestra historia ha sido marcada por la derrota y que el futuro se encuentra limitado por las heridas del pasado. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios tiene un plan que supera cualquier circunstancia y que ninguna herida es más grande que su promesa. Isaías 43:19 dice: «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando nuestra vida parece seca, estéril o marcada por el dolor, Dios está trabajando silenciosamente para traer algo completamente nuevo, algo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestras expectativas humanas. Las heridas emocionales de las relaciones rotas tienden a dejar cicatrices profundas en el corazón, creando inseguridades y miedos que pueden impedirnos creer en un futuro restaurado. Sin embargo, la promesa de Dios nos invita a mirar más allá de la evidencia visible de pérdida o fracaso. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad y cada momento de tristeza no es en vano. Dios toma cada fragmento de nuestra experiencia para tejer un plan de renovación.
La promesa divina no depende de nuestra capacidad, de nuestra fuerza o incluso de la disposición de la otra persona. Su promesa es soberana y fiel y trabaja aún cuando nosotros no comprendemos cómo se realizará. Al reflexionar sobre la manera en que Dios hace cosas nuevas, debemos entender que su intervención muchas veces no es inmediata ni conforme a nuestros tiempos. Así como un jardinero paciente prepara la tierra antes de sembrar, Dios prepara nuestro corazón para recibir la sanidad y la restauración. Las heridas del pasado no son obstáculos insalvables, sino el terreno fértil donde su gracia puede manifestarse con mayor profundidad. Esto significa que incluso los recuerdos dolorosos, los errores cometidos y las pérdidas sentidas pueden transformarse en fuentes de aprendizaje, fortaleza y fe renovada, siempre que permitamos que Dios trabaje en nuestro interior. La promesa de Dios también nos libera de la esclavitud del pasado. Cuando nos aferramos al dolor, permitimos que la herida defina nuestro presente y limite nuestra visión de futuro. Dios, en cambio, nos llama a soltar las cadenas de la amargura y abrir espacio para que su plan se cumpla. Su promesa es mayor que cualquier experiencia humana y no puede ser limitada por nuestras emociones o circunstancias. La clave está en la fe, confiar en que lo que Él ha dicho se cumplirá, incluso si aún no vemos el resultado tangible. Esta confianza nos permite caminar con esperanza, mantener un corazón abierto y recibir lo que Él ha preparado. Un aspecto crucial de la promesa de Dios es que trae renovación integral. No solo restaura lo que se perdió, sino que también aporta crecimiento y transformación. La sanidad que proviene de Él no se limita a reparar lo roto. Va más allá, creando algo más fuerte y más hermoso que antes. Así como un escultor trabaja sobre la piedra para revelar la obra maestra oculta dentro de ella, Dios utiliza nuestras heridas para revelar el potencial y la belleza de su propósito en nuestra vida. Esta perspectiva nos permite mirar el dolor no como un final, sino como un punto de partida hacia un capítulo lleno de posibilidades y esperanza. Otro elemento fundamental es la paciencia. La promesa de Dios puede parecer lejana cuando las circunstancias externas no reflejan cambio inmediato, pero su fidelidad no falla. Él conoce cada detalle de nuestra situación y sabe el momento exacto de actuar. La espera activa, manteniendo la fe, cultivando la paciencia y buscando su guía, prepara nuestro corazón para recibir la plenitud de su promesa de manera completa y duradera. No se trata de un milagro instantáneo, sino de una obra profunda que transforma nuestro interior y nuestra realidad. Además, la promesa de Dios nos invita a mirar más allá de lo que es visible. Muchas veces nos centramos en las heridas, en la persona que nos lastimó o en lo que perdimos y olvidamos que Dios está obrando detrás de escena. Su intervención puede ser invisible, pero efectiva, generando cambios espirituales y emocionales que luego se manifestarán en la restauración externa. Así como el desierto eventualmente se convierte en fuente de vida gracias a su acción. Las áreas de nuestra vida marcadas por dolor y pérdida pueden florecer con su cuidado y dirección divina. La fe en la promesa de Dios también nos permite actuar con esperanza. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de alinearnos con su voluntad, tomando decisiones que reflejen confianza en su plan. Esto incluye perdonar, sanar nuestro corazón, hablar palabras de restauración y mantener un espíritu dispuesto a recibir lo nuevo que Él trae. Cada paso de obediencia, por pequeño que parezca, es una semilla que Dios utiliza para materializar su promesa de renovación y reconciliación. Finalmente, reconocer que la promesa de Dios es mayor que la herida nos llena de paz y seguridad. Nos libera de la desesperación, nos invita a descansar en su fidelidad y nos recuerda que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la obra soberana de un Dios que cumple lo que promete.
Incluso cuando los caminos parecen imposibles y las relaciones irreparables, su intervención divina puede restaurar lo perdido y transformar lo roto en algo extraordinario. Al aferrarnos a su promesa, descubrimos que nuestra vida puede ser reconstruida, nuestras emociones sanadas y nuestros vínculos restaurados de manera más profunda de lo que jamás imaginamos. En este momento, te invito a un espacio de intimidad con Dios, donde cada palabra susurrada es una semilla de reconciliación y sanidad. La oración no es simplemente recitar palabras, es un acto de entrega del corazón, una conexión directa con la fuente de toda restauración. Así como el profeta intercedía por su pueblo, tú puedes elevar tu voz silenciosa o tus pensamientos más profundos al cielo, confiando en que el Espíritu Santo los lleva ante el trono divino. Imagínate sosteniendo en tus manos la relación que deseas restaurar, viendo cómo cada emoción, cada recuerdo y cada dolor son presentados ante Dios para ser transformados por su poder. Comienza reconociendo la verdad de tu situación. Habla con honestidad sobre tu dolor, tus heridas y la frustración que ha dejado la separación o la distancia en tu corazón. Como Job en tiempos de prueba, no escondas tu angustia. Permite que tu vulnerabilidad sea un canal de acercamiento con el Creador. Declara que aunque las circunstancias parezcan insuperables, confías en la soberanía y la fidelidad de Dios, y que su voluntad para tu vida es perfecta y llena de amor. Esta apertura no es debilidad, es una expresión de fe profunda, de alguien que comprende que la verdadera restauración comienza desde adentro. A continuación, dirige tu oración hacia la persona con la que compartiste el vínculo. Sin juzgar ni reprochar, entrega sus acciones, palabras y decisiones al cuidado de Dios. Pide que Él sane su corazón, que sus emociones se alineen con la verdad y que su amor pueda suavizar los lugares de dolor que quizá tú no puedas alcanzar por ti mismo. La intercesión sincera, aunque difícil, tiene un poder espiritual que trasciende la lógica humana. Dios puede obrar en lo invisible para preparar condiciones que propicien reconciliación y entendimiento, incluso antes de que haya un encuentro físico. Este acto de entrega es un paso crucial para permitir que su restauración fluya sin obstáculos. Mientras oras, permite que la oración también toque tu propio corazón. Pide fortaleza para perdonar, paciencia para esperar y claridad para actuar con sabiduría. Reconoce que la restauración no depende únicamente de la otra persona, sino también de tu disposición a ser transformado, a soltar el rencor y abrir espacio para la gracia. Cada palabra que expresas puede ser un acto de liberación, liberación del pasado, de las emociones tóxicas y del dolor que ha quedado acumulado. A medida que tu corazón se libera, tu alma se prepara para recibir lo que Dios desea traer, que muchas veces es más que la mera reconciliación externa. Es un cambio profundo en la manera en que amas, valoras y cuidas tus relaciones. En este proceso, es fundamental invitar a la presencia de los ángeles guardianes. Pide específicamente la intervención del arcángel Miguel, quien defiende y protege lo que Dios ha unido. Visualiza cómo Él pone su espada de luz sobre la relación, cortando toda influencia negativa, toda semilla de resentimiento y toda fuerza que busque separarte de lo que es justo y bueno. La intercesión celestial no reemplaza tu responsabilidad de amor y perdón, pero sí amplifica el poder de la oración y fortalece la confianza de que fuerzas invisibles están trabajando a favor de lo que Dios considera correcto para tu vida. Luego, eleva una declaración de fe sobre la relación. Habla con certeza espiritual, incluso si tus emociones aún dudan. Reconoce que Dios es capaz de traer reconciliación, restauración y entendimiento mutuo donde solo existía conflicto o distancia.
Recuerda que Él promete hacer cosas nuevas y que su capacidad para restaurar es ilimitada. Esta declaración no es un intento de manipular la realidad, sino un acto de alineación con la voluntad divina. Decir en voz alta que confías en su intervención activa es abrir un canal para que su obra se manifieste. A medida que profundizas en esta oración, visualiza la transformación de cada momento difícil compartido. Imagina cómo las palabras dolorosas se convierten en comprensión, los malos entendidos en claridad y la distancia emocional en cercanía genuina. Cada pensamiento de reconciliación, cada imagen de unión y cada sentimiento de perdón se convierten en un componente activo de la restauración espiritual. Dios escucha la intención de tu corazón, no solo la forma de tus palabras. Por eso, incluso las oraciones silenciosas o susurradas tienen un impacto poderoso y real. Incluye en tu oración la gratitud. Agradece por el amor que existió, por las lecciones aprendidas, por la paciencia que Dios te ha dado y por la oportunidad de experimentar su restauración. La gratitud abre el corazón a la recepción de su gracia y prepara el terreno espiritual para que su voluntad se cumpla de manera plena. No importa cuán rota parezca la relación, expresar agradecimiento crea una disposición interior que facilita la reconciliación y fortalece la fe de que lo que se ha perdido puede ser renovado y sanado. Finalmente, cierra esta oración guiada con una entrega total de la situación a Dios. Confía en su tiempo perfecto y en su estrategia divina. Siente cómo al liberar tu apego al resultado, permites que su poder trabaje sin interferencias de miedo, duda o desesperación. Este acto de entrega no es resignación, sino fe activa. Reconocer que aunque no puedes controlar cada aspecto, confías en que el Creador puede restaurar lo que es necesario y hacerlo con un amor que trasciende tu comprensión humana. Permanece en silencio unos instantes, dejando que su presencia llene tu ser y que la paz de su restauración comience a manifestarse, recordando que la oración sincera y profunda es un instrumento real de transformación que Dios honra y usa para traer sanidad y unidad donde antes hubo dolor y separación. Llegamos a un momento donde la claridad empieza a abrirse en medio del dolor y la confusión. La vida, con todas sus pérdidas y heridas, puede parecer caótica e injusta, especialmente cuando una relación que amas ha sido rota o distanciada. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la obra de Dios se mueve con mayor fuerza y secreto, preparando la restauración y la reconciliación mucho antes de que los ojos humanos puedan percibirlo. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un principio que nos muestra que incluso los sufrimientos, los silencios y las lágrimas forman parte de un plan divino más amplio y lleno de propósito. El dolor que has sentido no ha sido en vano. Cada momento de soledad, cada conversación que dejó cicatrices y cada pensamiento de desesperanza han sido observados por Dios y registrados como parte de un proceso que Él maneja con sabiduría y amor infinito. Este entendimiento cambia la perspectiva. Lo que parecía un obstáculo infranqueable se convierte en un terreno fértil para la restauración. Así como los procesos de prueba en la Biblia, desde José en Egipto hasta David enfrentando la pérdida de su hijo Absalón, revelan que Dios convierte el sufrimiento en fortaleza y preparación. Tu situación también es parte de ese patrón divino que transforma el dolor en bendición. Imagina que cada lágrima que derramaste y cada pensamiento de duda han sido absorbidos por la presencia divina que está trabajando en tu favor de maneras que aún no comprendes. No se trata de un milagro inmediato, visible a simple vista, sino de un movimiento silencioso y poderoso que reordena circunstancias, personas y corazones.
Dios está alineando situaciones, suavizando corazones y removiendo obstáculos invisibles para que aquello que se perdió pueda regresar, transformado y fortalecido. La restauración que Él provee no es meramente una vuelta al pasado, es una recreación que supera todo lo que existía antes, fortaleciendo el vínculo y estableciendo bases más profundas y duraderas. En este clímax espiritual, también es importante reconocer cómo la intercesión de los ángeles, especialmente del arcángel Miguel, trabaja a favor de lo que Dios ha decidido proteger y restaurar. Miguel no solo lucha contra fuerzas espirituales que buscan separar y destruir, sino que también vigila y fortalece los vínculos que están bajo amenaza. Cada momento en que sentiste miedo, incertidumbre o tristeza, Él estaba presente, velando por ti y por la relación que aún puede ser sanada. Este entendimiento cambia la manera en que percibes la adversidad. Ya no es un signo de abandono, sino la evidencia de que una batalla espiritual está en curso y que el cielo se moviliza a tu favor. Además, este momento de revelación te invita a reconsiderar las percepciones sobre el tiempo y la paciencia. Muchas veces creemos que si la solución no llega de inmediato, Dios no está actuando. Sin embargo, el tiempo divino funciona diferente al humano. Él prepara cada detalle para que la restauración sea completa y duradera, evitando soluciones superficiales que solo traerían más dolor a futuro. La paciencia no es un retraso, es la estrategia perfecta para que lo que Dios restaura sea sólido, eterno y alineado con su propósito. Cada día de espera, aunque difícil, ha sido parte de un proceso de preparación y purificación para ti y para la otra persona involucrada. La comprensión de que el cielo ya trabaja por ti también implica ver el propósito en cada herida y conflicto. Nada de lo vivido fue accidental. Los malentendidos, las palabras que hirieron, la distancia emocional y la tristeza forman parte de un tejido que Dios está rehaciendo con hilos de amor y sabiduría. Esto transforma la percepción del dolor. Ya no es solo sufrimiento, sino un instrumento que Dios usa para construir algo mayor y más resistente. Cada experiencia dolorosa tiene un valor espiritual, y al reconocer esto, tu corazón puede comenzar a liberarse del resentimiento, la desesperanza y la impotencia, permitiendo que la sanidad divina fluya. Otro aspecto fundamental de este clímax es el cambio interior que ocurre mientras el proceso de restauración avanza. Dios no solo actúa externamente en las circunstancias o en las personas, también trabaja dentro de ti, transformando tu manera de amar, de perdonar y de valorar los vínculos. Este cambio interno es clave para que la reconciliación no solo sea una restauración superficial, sino una verdadera renovación de la relación basada en la comprensión, el respeto y el amor genuino. La restauración completa siempre involucra un corazón dispuesto a recibir, perdonar y actuar en sintonía con la voluntad divina. Mientras reflexionas sobre esta verdad, es crucial que reconozcas tu papel activo en la restauración. Aunque Dios y los ángeles trabajan poderosamente en el plano espiritual, tu disposición a perdonar, a soltar resentimientos y a abrir espacio para el diálogo y la reconciliación es esencial. La fe activa se manifiesta en acciones conscientes, en decisiones guiadas por la sabiduría divina y en la paciencia para esperar el momento indicado. Cada paso que tomes en esta dirección se convierte en una extensión tangible de la obra celestial, contribuyendo a la construcción de un vínculo renovado y fortalecido. Finalmente, este clímax espiritual te invita a una experiencia de esperanza profunda. Lo que parecía imposible, lo que sentías perdido o irrecuperable, ya tiene movimiento en el cielo. La restauración no es solo una posibilidad, es una realidad en proceso, respaldada por la fidelidad y el poder de Dios.
Romanos 8:28 te recuerda que, incluso en medio de las pruebas y del dolor, el amor de Dios transforma cada situación en bien, incluso si todavía no puedes ver el resultado final. Mantén tu corazón abierto, tu fe firme y tus manos levantadas en oración, porque el cielo ya ha comenzado a trabajar por ti y por aquello que Él ha decidido restaurar, con un amor más fuerte, más sabio y más eterno que cualquier circunstancia anterior. En este punto, la certeza de su intervención divina debe llenar tu espíritu de paz, confianza y expectativa, sabiendo que la restauración completa está en camino y que cada momento de dolor fue solo el preludio de su obra perfecta de reconciliación y renovación. Hemos llegado al punto culminante de este recorrido espiritual, donde cada palabra, cada reflexión y cada ejemplo bíblico se unen para llevarte a un momento de conexión profunda con Dios y con la restauración que Él ya ha comenzado a obrar en tu vida y en tu relación. No llegaste hasta aquí por casualidad. Tu corazón fue guiado a través de cada etapa para que reconozcas la acción divina detrás de cada circunstancia, de cada herida y de cada desvelo. Miguel, el arcángel, ya ha intercedido ante el trono celestial por tus vínculos, y Dios está moviéndose de manera invisible pero poderosa para traer la sanidad, la reconciliación y la restauración a aquello que parecía perdido. Este momento es un espacio sagrado de cierre, de entrega consciente y de afirmación de la fe, donde tu corazón puede alinearse con la obra de Dios y abrirse a recibir lo que Él ya ha dispuesto. En primer lugar, es esencial entender que el ritual que realizaremos no es un acto mágico, sino una expresión tangible de tu disposición espiritual. Al colocar la mano sobre tu corazón, estás reconociendo la centralidad de tus emociones, de tus intenciones y de tu voluntad en el proceso de restauración. Este gesto sencillo pero profundo simboliza tu entrega total a Dios y tu decisión de permitir que su poder actúe dentro de ti y alrededor de tu relación. Respirar profundamente en este momento no solo oxigena tu cuerpo, sino que también representa una limpieza espiritual, una manera de soltar resentimientos, dudas, miedos y heridas acumuladas, dejando espacio para que la presencia de Dios se expanda en tu interior. Mientras declaras en voz alta o en tu mente, recibo tu restauración. Señor, estás afirmando tu fe y tu confianza en que lo que ha sido roto será reparado según el tiempo y la voluntad divina. Esta declaración no solo fortalece tu espíritu, sino que también activa una conciencia de participación en la obra de Dios. Reconoce que eres un co-creador espiritual en tu propia vida y en tus vínculos. Cada palabra pronunciada en este momento resuena más allá de lo visible, alineándose con la oración de Miguel y la promesa de Dios de traer renovación, sanidad y reconciliación completa. Reflexionar sobre todo el recorrido hasta este instante es fundamental para internalizar el mensaje de esperanza y transformación. Recordar cómo cada etapa de dolor, duda, oración y espera ha sido parte de un plan divino permite comprender que incluso lo que parecía negativo fue diseñado para preparar el terreno de la restauración. Cada lágrima, cada palabra no dicha, cada miedo y cada sentimiento de impotencia han sido observados y tomados en cuenta por Dios. La narrativa de tu vida y de tu relación está siendo reescrita, no para que regresen exactamente los mismos elementos, sino para que la restauración sea completa, profunda y fortalecida, mucho más allá de lo que imaginabas posible. En este cierre, también es vital reconocer la dimensión espiritual de la reconciliación. Miguel no solo intercede como protector, él guía, defiende y asegura que las fuerzas que intentan mantener la separación sean neutralizadas. La batalla espiritual detrás de la restauración de relaciones muchas veces es invisible, pero su efecto es real y transformador. Al participar en este ritual de compromiso,
estás alineándote con la victoria que el cielo ya ha declarado. La protección, la sanidad y la restauración de lo que es conforme a la voluntad de Dios. Este acto de entrega consciente fortalece tu fe y abre puertas para que el vínculo que se busca sanar reciba la energía de renovación y luz divina. El proceso de restauración no termina con el ritual. Más bien, este momento actúa como un punto de inflexión que marca la disposición de tu corazón para recibir y cooperar con la obra divina. La mano sobre el pecho simboliza la centralidad de tu voluntad y tus emociones, mientras que la respiración profunda y la declaración verbal consolidan tu compromiso de confiar en el tiempo perfecto de Dios. Este acto puede repetirse cada vez que sientas incertidumbre, dolor o temor, reforzando la conexión espiritual y recordando que no estás solo en este proceso. Miguel y la intervención de Dios trabajan constantemente a tu favor. La importancia de este cierre también radica en la integración de todo lo aprendido y experimentado durante el recorrido espiritual. Cada reflexión sobre la intercesión angelical, la paciencia divina, el perdón, la sanidad interna y la paciencia frente a la espera se convierte en un fundamento sólido sobre el cual se construye la restauración real y duradera. Al declarar, recibo tu restauración, Señor, estás creando un acto consciente de fe que comunica al cielo tu disposición a cooperar, tu confianza en el plan divino y tu apertura para recibir lo que Dios ha prometido. Es crucial entender que este ritual de compromiso tiene un efecto profundo no solo en tu percepción, sino en tu corazón y espíritu. Cada pensamiento, emoción y palabra dirigida a Dios en este instante establece una vibración espiritual que influye en tus acciones y decisiones futuras. Al entregar tu relación y tus sentimientos al cuidado divino, permites que las fuerzas espirituales actúen sin interferencias humanas de resentimiento, miedo o orgullo. Esto abre el camino para que la restauración se manifieste de manera completa y transformadora, fortaleciendo no solo el vínculo afectivo, sino también tu carácter y madurez espiritual. Finalmente, este cierre emocional es una invitación a vivir con expectativa y esperanza. Saber que Miguel ha intercedido, que Dios ya está obrando y que tus acciones conscientes de entrega cuentan, genera un estado de paz interior y confianza inquebrantable. La restauración que recibes no es solamente para recuperar lo perdido, sino para experimentar un amor más profundo, una comprensión más amplia y un vínculo más fuerte y duradero. Al colocar la mano en tu corazón, respirar y declarar tu aceptación de la restauración, estás sellando este compromiso de fe, convirtiéndote en un participante activo en la obra de Dios, confiando en que la sanidad, la reconciliación y la protección divina se manifiestan de manera completa, perfecta y eterna. Este acto final consolida todo el proceso espiritual recorrido y establece un fundamento firme para recibir la bendición prometida. La restauración auténtica de tu relación y la manifestación del amor y la gracia de Dios en cada aspecto de tu vida.